Aventuras de amor. Yo estaba en la sala de su pequeño y modesto departamento de Business y Santa Fe, sentado en uno de los tres sillones forrados con un gastado terciopelo morado, esperando a que Velasco Ibarra volviera de una de sus caminatas vespertinas. Cuando él abrió la puerta de entrada con ímpetu, con fuerza, y atravesó la sala a grandes zancadas dando voces. Corita, Corita, acabo de estar con mi novia, acabo de encontrarme con mi novia, repetía mientras giraba alrededor de los muebles sin poder ocultar su excitación. Cálmate, José María, dijo doña Corina. ¿Que qué va a pensar el chico? El chico, claro, era yo, que con 25 años a cuesta tenía menos de la tercera edad de la edad del líder. Recién entonces cayó en la cuenta de mi presencia en la sala. Señor, disculpe usted, es que, caray. Me extendió la mano, se sentó, pidió un vaso de agua y a mí me ofreció una copa de vino que acepté de buen grado. Señor, me volvió a decir alegre, casi eufórico, con inocultable dejo de picardía. Disculpe usted, es que, caray, alguna extraña, misteriosa transformación se había producido en él que me revelaba a un Velasco del todo distinto del que en días anteriores yo había tratado mientras la entrevistaba como enviado del periódico para que en el que trabajaba entonces. Sigo vivo, me había dicho hacía solo pocas horas. Es absurdo. A cada día que pasa, poseo mayor conciencia de que no tengo ninguna otra misión que cumplir, que todo está dado. Por eso llamo a la muerte, grito a la muerte, obligo a la muerte a venir en mi rescate. Ahora, en cambio, lo veía ilusionado, pletórico de vida. Era otro. Esbozaba una tenue sonrisa mientras se fortaba una contra otra sus huesudas, larguísimas manos en que sobresalía el poder de un dedo índice con que, como fuete, acompañó a sus discursos las promesas, amenazó a sus opositores, señaló derroteros, aterró a sus ministros, obligó a renunciar a sus colaboradores. Ese dedo que identificaba su personalidad nerviosa, cambiante, apasionada. Su vida se desarrollaba con una cierta monotonía, solo rota por la pasión que se le ponía al hablar de política al interlocutor que acudía a visitarlo. Unas veces eran sus antiguos alumnos de la Universidad de La Plata, otras ecuatorianos que hacían turismo en Buenos Aires y no pedían la oportunidad de ir a saludarlo, en la seguridad de que les recibiría. Y, por último, algún periodista que requería alguna declaración en la que él, con cualquier pretexto, despotricaba contra el militar que le dio el último golpe de estado y lo obligó a exiliarse nuevamente en Buenos Aires.
Lo demás eran lecturas ávidas, voraces, con lápiz en mano y golosa en el margen. Y lo demás era también caminatas por distintos sectores de la ciudad, viajes en la subte. Mi auto particular lo llamaba porque podía tomarlo en una estación situada en la esquina del edificio que habitaba. Salidas en las tardes al cine, paseos en la calle de Florida y visitas en la confitería Richmond para tomar una taza de té acompañada de pastelillos de dulce. Y de cuando en cuando conferencias sobre derecho, política o filosofía que solicitaban distintas instituciones. La cercanía de la muerte le preocupaba constantemente. Con facilidad se sumía en la depresión, en la desolación, en la angustia. De pronto pedía a su esposa que tocara algo en el piano y se le sentaba en un sillón de la pequeña sala a meditar. Si yo fuera otro, me suicidaría inmediatamente. Pero el absurdo no puede ser. Como dice Teilhard de Chardin, el absurdo no es el sentido, es Dios. Ese Dios al que ahora ha encontrado en plenitud. Se definía como el hombre de la más absurda tragedia. Y sentía que su lucha política de los 40 años había sido vana. Lejos estaba ahora los aplausos en fervor popular que despertaban con sus discursos encendidos, sus promesas de cambio y libertad para su pueblo. Aún sus constantes exilios y sus avatares por América en busca de la cátedra que le permitiría obtener los recursos para su subsistencia estaban lejos. Él, que estuvo condenado a la inquietud, al sobresalto, ahora vivía en calma y en espera de la muerte. A este Velasco Ibarra fue al que encontré. Sí, estaba viejo, pero también estaba admirablemente lúcido, enérgico y fuerte para caminar. Chaleco, terno de casimir, camisa de cuello almidonado, corbata ancha de seda y sombrero de paja toquilla. En ese clima veraniego de enero. De él se conocían algunas historias de amor que muy bien podrían ser reales o inventadas en su vida como la suya, casi míticas, siempre cubiertas con un velo del misterio que impuso la propia personalidad del líder, sus continuos extrañamientos del país, su voloteante relación con sus amigos que de pronto paseaban a ser sus enemigos. Se sabía que estuvo casado en primeras nupcias con doña Esther Silva y que ese matrimonio terminó en divorcio al poco tiempo, porque según él escribió en una carta a la que muchos años después tuve acceso, esa mujer no me dio fuerzas. Al contrario, su carácter insoportable me enardecía hasta la ceguera. Lo demás son leyendas. Con doña Corina tuvo un amor reposado. Tranquilo, pleno, con tu amor me entregué a los grandes pensamientos, a los grandes estudios, a los grandes ideales, le confesó un día. Y a ella Velasco le decía ahora que venía de encontrarse con su novia. Algo excesivamente raro había en todo esto. Entonces di rienda suelta a mi curiosidad y armado de valor le pregunté quién era esa novia. Una tarde de otoño, tras recorrer varias librerías, Velasco Ibarra fue al Parque de San Martín y se sentó en una banca a descansar mientras hojeaba Abaddon el Exterminador, la novela de Sábato que acababa de comprar.
Sábato era para él el autor admirado, a diferencia de Borges, a quien consideraba un simple hacedor de metáforas. Una mujer desgreñada que lucía un sucio abrigo de paño negro que le llegaba casi hasta los tobillos, se sentó junto a él. De reojo Velasco notó que la mujer lo miraba, y lo miraba con insistencia, hasta tal punto que al hacerle sentir incómodo, inquieto a él, a que por tantas y tantas variedades, situaciones angustiosas había posado a lo largo de su vida. De pronto la mujer abrió un bolso grande que llevaba consigo, de donde saltó un gato que corrió en persecución de las palomas. Luego comenzó a sacar objetos, un pedazo de pan viejo envuelto en una funda aceitosa, un tejido, papeles, retazos. Sin embargo, parecía que entre tanto desorden quería encontrar algo, para lo cual iba vaciando cada vez con mayor ansia el bolso y desperdigando entre el asiento del banco y el piso los objetos más disímiles. El rato menos pensado se dirigió al expresidente y le mostró ajado y amarillento recorte de prensa. ¿No es usted el señor de esta fotografía?, le preguntó con un ceseo propio de una boca a la que le faltan algunos dientes delanteros. Soy yo, señora, le respondió Velasco, mientras con energía, como impulsado por un resorte, se ponía de pie, se quitaba el sombrero de fieltro gris y, con él en la mano, le hacía una cordial pero tenue reverencia. Entonces encontré este periódico en un tarro de basura y lo guardé porque su cara, como de calavera, me impresionó. ¿Por qué salió usted en el periódico? ¿Es un hombre importante? Señora, ahí mismo en la noticia que usted tiene a bien enseñarme consta de la explicación, dijo Velasco mientras volvía a sentarse y disponía a retomar la lectura. Es que, señor, disculpe, no sé leer, soy analfabeta y no he querido enseñar a nadie este papel porque mientras menos gente sepa que no sé leer, mejor. ¿No es cierto? Los defectos que tienen hay que esconderlos porque de lo contrario la gente se aprovecha. Si supiera que no puedo leer, me engañarían, me dirían una cosa por otra. En efecto, señora, en efecto, una desgracia. No saber leer. Señora, debe ser una desgracia, una auténtica desgracia. Bueno, desgracia, auténtica desgracia, como usted dice, fue la muerte de mi hijo. Esa fue desgracia, pero ese es otro asunto. ¿Usted dónde aprendió a leer? Mi madre, señora, me enseñó. Ella personalmente me enseñó. Fue una mujer sabia y santa, sabia y santa. Por ella aprendí a leer y a valorar el bien y amar la virtud, a conocer a Dios. Sabia y santa, mujer altiva y digna, mi formación se la debo a ella. ¿Por qué salió en el periódico? ¿Es usted importante? Señora, mi nombre es José María Velasco Ibarra. Debió haber sido un futbolista, porque es usted muy alto, aunque demasiado flaco para centro delantero. Carrizo era como usted, así muy flaco y muy alto, pero fue un portero. ¿Usted de qué jugó? Bueno, he sido presidente del Ecuador por 5 veces. ¿El Ecuador? ¿Ese qué club es? No lo he oído nombrar nunca, ni soy hincha de Boca, ¿sabe? Del Boca hasta la muerte. Che, ese sí es un equipo.
No, señora, no. El Ecuador es un país de Sudamérica, que está al lado de Colombia, al lado de Perú. Ah, en Colombia sí he oído hablar porque fue donde murió Gardel. Además, unos señores que botan la basura los lunes, el pan fresco que yo recojo enseguida, que me han dicho que son colombianos. Pues bien, señora, el Ecuador es un país pequeño pero hermoso y con un pueblo digno idealista, pero traicionado por politicastros ambiciosos y corruptos. Yo he sido el presidente durante 5 ocasiones, señora, y he luchado por darle libertad y justicia. He construido carreteras, puentes, aeródromos, escuelas. ¿Y ustedes los ecuatorianos también votan el pan fresco? Eso me parece a mí una estupidez. ¿Sabe? ¿Cómo puede alguien votar el pan? ¿Usted vota el pan? Bueno, señora, en realidad nunca he votado el pan. No. No. Por eso usted fue presidente de la República. En un país en que todo el mundo vota el pan, alguien que no vota el pan debe ser presidente de la República. Señor, al ver su foto en el periódico yo me dije que usted sería alguien especial y que habría hecho algo especial. Me da mucho gusto de haberlo encontrado, señor. Es que, ¿sabe cuánto cuesta ahora un pan? Eh, bueno, señora, en realidad... 2 pesos. Estos militares de ahora han subido el pan a 2 pesos. ¿Cómo se puede vivir así en un país cuando costaba el pan? Costaría 2 reales, costaría 1 real, costaría en Sucre, señora. El pan costaría 2 reales, un Sucre costaría 5. Por eso fue usted presidente, señor. Si un pan cuesta 1 real, cualquiera lo puede comprar, ¿no? Pero si un solo pan cuesta 2 pesos, la cosa es como para que todos agonicemos de hambre. En un país no hay militares que suban el pan, ¿no? El militarismo más corrupto, señora. Ahora está aterrorizando el militarismo más corrupto. El pan debe estar por los 10, por los 100 sucres. Un horror, señora, un horror. Todo es robo, todo es latrocinio, todo es hambre para el pueblo, todo es corrupción y caos. Y entonces, ¿por qué no vuelve a ser presidente para que el pan baje? Quisiera, señora, quisiera volver a mi país, dar un bofetón al dictador que me traicionó ruinamente y volvió a implantar los ideales de justicia y libertad por los que luché. Justicia y libertad, señora, justicia y libertad para el pueblo que me apoyó, que creyó en mí. ¿Cuántas veces sentí yo, con mi intuición profunda, el dolor popular, el clamor popular? Yo, señor, también he sentido dolor, mucho dolor. Fue cuando murió mi hijo, ¿sabe? Era un pibe de 3 años que fue se fue quedando. Comenzó con tos y después ya casi no respiraba hasta que murió. Pero debió buscar un médico, señora, ir a un hospital. No podía pagar un remedio. Apenas tenía para comer con lo poco que ganaba barriendo la sala de un cine. Los médicos y los hospitales son para los ricos. No, señora, no.
Se equivoca usted. En el Ecuador yo organicé servicios públicos de salud para que atendieran a la gente que no tenía recursos. Aquí también los hay, pero son una farsa, ¿sabe? Siempre terminan cobrándole a una, los médicos les sablean y una acaba por romper las recetas de pura rabia. Esa es una mentira de la medicina. Para curarse hay que ser rico, y si no, para vivir hay que tener mucha suerte. Dígalo usted como quiera. Es una barbaridad, señora. Lo que usted me cuenta es una barbaridad tremenda. Usted dice cosas muy profundas, muy dolorosas, muy amargas. Para curarse hay que ser rico. Usted dice cosas muy graves. ¿Y qué si no? Si hasta morir cuesta. Porque si no, a una la botan como un perro por ahí, y ni siquiera una chacarita, sino en algún hueco inmundo, sin una señal con el nombre por lo menos. ¿No ha pensado usted que morir cuesta? La muerte, señora, es probable muy hondo. Es un problema muy hondo, muy complejo. En realidad el hombre que muere es el hombre que empieza a vivir. Con la fe cristiana de la que estoy imbuido, considero que el hombre en vez de muerto encuentra la plenitud del ser, y la plenitud del ser es la felicidad. El hombre que contempla el ser y la plenitud del ser tiene que amar al ser, y esta contemplación y ese amor tiene que traducirse en felicidad. La vida para mí es esta, la que conozco. Yo también, como usted, creía en Dios y le rogué que salvara a mi hijo, y mi hijo murió. No sabe usted cuánto lloré. Después dejó de importarme Dios y hasta importarme la vida. Me abandoné más de lo que hasta entonces estaba abandonada. ¿Y usted me dice que la felicidad viene después? ¿Sabe cómo enterré a mi hijo? Lo envolví en un costal y me fui lejos, allá donde empieza la pampa. Hice un hueco en la tierra y lo metí dentro. Aunque quise meterme con él, no tuve fuerzas. ¿Usted dice que la felicidad viene después? ¿Que el premio viene después? Si yo llegara a encontrarme con Dios en algún momento, le maldeciría, Señor, le insultaría, le atacaría con todas mis fuerzas hasta matarlo. Entonces más le vale a él no acercarse a mí, porque me va a oír, se lo juro. Yo ya pagué todas mis culpas, tuve mi infierno aquí, y como ya cumplí con mi penitencia, me dedico a vivir con la libertad y como puedo, haciendo el amor donde puedo y con quien me dé la gana, comiendo lo que encuentro, vistiéndome como puedo. Y es que lo que en realidad más me gusta, antes, hasta cuando trabajé en el cine, me cuidaba y pensaba en lo que iba a decir a los demás. Ahora, en cambio, solo pienso en mí y me río de los demás. Aprenda usted a reírse de los demás y verá que esa es la verdadera vida. Todo el resto son estupideces. Hasta la plata es, por eso, una estupidez. ¿Es usted rico? Señora, era broma. Tanto me da usted de qué pensar. Todos los cabellos de nuestra cabeza están numerados, dice Cristo. Por lo tanto, yo he de aceptar los hechos aunque me revuelva, aunque me sulfure, aunque me indigne al no comprender lo incomprensible. Todo lo que pasa es divino. Eso cree uno por la fe.
Un hombre que ha luchado de manera incesante como yo tiene que creer en su hora del descanso, y el descanso debe estar en Dios, no en los hombres. El otro día encontré un escrito en el que alguien decía que yo iba a pasar a la historia sin obra y sin gloria. Velasco Ibarra va a pasar sin obra y sin gloria, decía. Qué infames son ciertos escritores ecuatorianos como son de sofistas, como afirmaban irresponsablemente lo que no entienden. ¿Qué les importa? Va a pasar sin obra y sin gloria. Lo que he hecho, que lo juzgue Dios, señora, que a Él me someto. Pero entonces, ¿para qué quiere pasar a la historia con gloria? ¿Usted cree que yo pasaré con gloria a la historia? ¿Yo no soy un ser humano como usted? ¿Y por qué usted la gloria y no a mí? ¿Yo no he luchado acaso? ¿Yo no he sufrido? ¿Yo no he dejado de comer para dar a mi hijo un pan que a mí me correspondía? ¿Y por qué no me dan la gloria a mí? Usted tendrá su país monumentos, placas, retratos, y yo, ¿por qué no yo? Bueno, en el fondo le digo un secreto. Buenos Aires puede pasarse sin un monumento mío, que a mí francamente no me importa. No se amargue por la ingratitud de los demás, que los demás son así. ¿Y usted se acordará mañana de mí? ¿Se acordará siquiera de nuestra conversación, de nuestro encuentro en el parque? ¿Se acordará de esta tarde en que, ya anocheciendo, comenzamos a conocernos? ¿Se acordará? La mujer fue recogiendo sus cosas una por una, lentamente. Velasco Ibarra, callado, lo veía. No hubiera querido que la conversación terminara, pero ella, con su actitud, revelaba su voluntad de irse. Cuando esa noche llegó a su casa, contó a su esposa que había encontrado una mujer extraña, muy extraña, con quien había mantenido una conversación profunda. Cuando salió a la calle muchas veces y de manera casi automática, se dirigió al parque. Se sentaba en el banco y distraía con sus lecturas su espera infructuosa. Muchas tardes ahí sentado en el banco guardaba una oportunidad de nuevo encuentro con la única persona en que su vida había atrevido a hablar de lo que creía, sin considerar que ésta frente al intelectual, a un político o un escritor. De pronto una tarde ella había llegado. El corazón de Velasco latió fuerte. Se acercó y con el sombrero en la mano fue a saludarla. Ella también estaba feliz de verla. Se sentaron y mientras el gato se dedicaba a la tarea de treparse a los árboles para cazar a las palomas, los dos reiniciaron su charla. La euforia de Velasco quiso que soltara un monólogo, un discurso igual que por el que pronunciaban las grandes concentraciones políticas, ante esa chusma de que él decía suya. La chusma es ahora esa mujer que lucía un sucio pañuelo café en la cabeza, el mismo abrigo negro y los zapatos de lona que a simple vista habían caminado todas las calles de Buenos Aires una por una. Yo, señora, nunca he buscado riqueza, dijo Velasco, como si desde primera vez hasta ese hubiera sido el tema el que más le había angustiado. Nunca he procurado riqueza. Ahora, si la riqueza hubiera venido hasta mí, yo habría buscado cierta tranquilidad y cierta independencia, porque la excesiva pobreza le impide a un hombre de dignidad poder ser verdaderamente, y hay que ser sometido. Pero soy consciente, señora, que el dinero no constituye la felicidad. El hombre es un anhelo espiritual eterno. El hombre es una soledad eterna. El hombre es una aspiración eterna. En el corazón del hombre no hay felicidad nunca, sino aspiración eterna. Nadie puede aplicar al hombre solitario de sus aspiraciones. Hay pobreza de pobrezas, Señor. Una fue la pobreza que tuve cuando no logré curar a mi hijo por falta de dinero.
Otra en mi pobreza actual, que me da libertad para hacer lo que a mí me da la gana sin que tenga que preocuparme por nada más que lo que yo quiero. Y por eso hoy he venido al parque para ver si lo encontraba usted. Por eso, porque soy libre. He pensado varias veces por aquí, señora. No la he visto. ¿Y hubiera venido a verme? He pasado para verla, para ver si usted estaba aquí. Pues mire qué curioso. Yo también he venido varias veces y no la he visto. Es el destino, señora. ¿Qué destino ni qué destino? Es usted el que está leyendo y no pisa el suelo. Otra vez está con un libro en la mano. ¿Qué es eso que lee? Teilhard de Chardin, un pensador, un filósofo cristiano. Yo prefiero los tangos y en realidad lo que más me gusta, oír los tangos y cantarlos. Pero no ahora. A usted no le cantaría nunca un tango, porque me daría vergüenza. Los canto en la calle cuando salgo a correr a recoger las cosas, y así bajito solo para mí. Algún día, señora, tendrá que cantarme un tango. Si usted me saca a bailar. Señora, ¿usted no baila? Alguna vez, hace mucho, mucho tiempo, nunca más. Pero se tomará sus tragos, ¿no? Con absoluta moderación, una copa de vino y de vez en cuando un whisky. Pero señor, con razón usted no se habla de la muerte y de Cristo en todas esas cosas. Si no baila, si no canta, si no toma, pues tiene que desear morirse. Pruebe este, es un vino que me encontré por ahí. Está algo torcido, pero para no más de encudarse un poco sirve. Le agradezco, señora, pero no, no. Yo no podría pasarme un día sin mi vino. Esa es la vida. La vida, señora, es luchar por los ideales. Eso me valió que me calificaran de loco. ¿Loco? Pero, ¿qué nombre más lindo le pusieron a usted? Loco. A mí la gente me dice petiza. El loco y la petiza sentados en el parque. ¿Qué cosas tiene el destino? Dios los cría y ellos se juntan, decía mamá. Loco, me decían, señora, porque afirmaba que una cosa era la que yo decía y la otra la que hacía. Ah, no, esa es la locura, esa no es locura. Eso es, ¿qué será? Pues discontinuidad, no más. Locura es soñar, es cagarse en la realidad, es ser feliz sin tener nada, es no tener auto y poder andar. No es querer cambiarse de ropa ni lavarse, sino cuando uno le dé la santa y real gana. Es volar de árbol en árbol, como el gato. Es comer hasta hartarse sin gastar un peso. Loco, clamaban los imbéciles, calumnias de los periódicos, ataques incesantes de los partidos, traición, mezquindad, villanía, envidia, encono, odio. Fue la mía una lucha desigual. Yo me convertí en el centro de aspiración popular, de la reivindicación popular y libré una lucha dispar contra todos los intereses creados contra todos los partidos. Jamás un país había esperado un hombre tanto como el de Ecuador en mí. Jamás. Creé una enorme emoción que vitorreaba el nombre de Velasco Ibarra como el de su redentor. Sin ningún dinero, solo fervor. La gente pugnaba por escuchar mi palabra. Tenía hambre de mis ideas, tenía fe en mis promesas, porque sabían que yo defendía al pueblo, que yo luchaba con fuerza detonada. Mi orientación a un pueblo. En eso salvé mi honor. Es usted loco por pasar a la historia.
Cambie de locura y recién aprenda a vivir. Sáquese los zapatos y ande descalzo por las calles. Quítese ese chaleco, ese sombrero, ese abrigo, ese disfraz. Emborráchese, cántese y rompa los libros. ¿No ve que si se puede vivir sin saber leer? Escupa, todo tiene tiempo. Yo le enseño, viva, comience a vivir ahora. Olvídese de sus enemigos, de Dios, que también es su enemigo. Olvídese de todo y viva, viva, Señor, comience a vivir hoy. Pasada la hora del delirio, señora, de cualquier delirio, uno siempre queda solo consigo mismo y ante su conciencia tiene que responder a sus actos. Los míos están dados. Fui así, soy así, moriré así. Es tarde para todo, aun para el arrepentimiento. Mi locura, si alguna tuve, si alguna aún tengo, es una obsesión por los grandes ideales de libertad y justicia para mi pueblo. Mi locura fue la de construir, de hacer caminos, de hacer escuelas, de hacer aeropuertos, de implantar la libertad electoral en el país del fraude. Esa ha sido mi lucha. El hombre es libertad. Tiene el hombre el deber de ser libre. La libertad es el hombre en su sustancia y expresión. La rueda de la vida me tomó por en sus engranajes. Jamás pude escapar de esa rueda y no podré, señora. Ya es demasiado tarde para todo y el vino que usted me ofrece no es vino. Bébalo usted y brinde por mi muerte, por su vida, por la mía, por la nuestra, señora, por la nuestra. Sentado en el avión que me traía al regreso a Quito, trataba de imaginar los próximos encuentros entre estos dos seres que de alguna manera se complementaban, se necesitaban. Los que jamás pude vislumbrar es que en poco tiempo más tarde Velasco Vivarra viajaría a Quito en esa misma acompañado al cadáver de su esposa para desolado, un mes después, encontrar por fin tan ansiosa muerte. La mujer quizás jamás se enteró de su desaparición y tengo el extraño presentimiento de que en tarde seguían yendo al parque y probablemente hasta ahora ya vieja y acabada continúe sentándose en el banco a la espera de que su novio llegue. Aventuras de Moore en nuestra historia. Libri Mundi Mai Cabal Tercer Mundo. Mac.